Y continuando con este nivel intermedio, vamos a ver un tema que la verdad resulta bastante interesante y que sin lugar a dudas es de lo más utilizado que pueden tener en Excel. Nos puede ayudar a tener una vista, una visibilidad muy clara de los datos, y más que hacer cálculos nos da una identificación visual de lo que queremos hacer o nos permite validar cierta información para que cumpla con ciertas características. Vamos a ver precisamente la validación de datos y lo que es el formato condicional. Y bueno, con la validación de datos lo que vamos a hacer es verificar y pues validar, valga la redundancia, que los datos en una celda o en un rango de celdas cumplan con ciertos parámetros establecidos, con ciertas condiciones que nosotros les demos. Entonces, para la validación de datos, dentro de las más básicas y generales que podemos tener, pues vamos a tener que podemos validar que un dato precisamente, que los vamos a colocar aquí, pues cumplan con ser un número entero, con ser un número decimal, fecha, hora, o que cumpla con pertenecer a una lista, a un listado como el que tenemos aquí, que es precisamente esta lista que podemos ver que se tiene de países. Pero para que esto lo hagamos desde cero, vamos precisamente a eliminar esta información. Vamos a decirle que nos borre todo el contenido y podemos observar que ya se eliminó la validación. También borramos obviamente lo que es el marco que teníamos, así que lo podemos volver a colocar sin mayor complicación y listo, ¿no? Esto es meramente visual y es para que nosotros tengamos esta información como más clara. ¿Cómo vamos a revisar o a validar esto? Pues colocándonos en la celda o en el rango de celdas que queremos validar. Cabe mencionar que solamente podemos ir haciendo una validación por validación. En este caso vamos a validar que el número que esté en mi dato sea un número entero. Y para eso nos vamos a ir precisamente a nuestra pestaña de datos y vamos a irnos a herramientas de datos. Vamos a encontrar validación de datos y damos clic. Vamos a observar de entrada que podemos ver que aquí tenemos este cuadro donde nos va a permitir pues seleccionar dentro de las validaciones que tenemos, y también nos va a permitir arrojar un mensaje de entrada o un mensaje de error, que si bien no vamos a entrar ahorita en detalle en esto para no hacer tan cansado el curso, lo explicaremos más adelante. Ahorita vamos a ver lo elemental. Vamos a ver precisamente que, por ejemplo, aquí queremos validar que el número sea efectivamente un entero, ya lo teníamos configurado, y entonces vamos a revisar que podemos ver todas las validaciones que tenemos aquí: decimal, fecha, hora y lista, y son precisamente estas mismas que tenemos aquí, así como que también podemos validar una longitud de texto. Por ejemplo, si queremos ingresar en un campo un nombre, podemos decirle que pues el nombre no puede exceder los 40 caracteres, los 50 caracteres, etcétera. Hoy nos vamos a centrar precisamente en estas que tenemos aquí: número entero, decimal, lista, fecha, hora. Y bueno, vamos a hacerlo rápido para no hacer esto tan tardado. Seleccionamos, por ejemplo, número entero y siempre nos va a decir, ok, los datos tienen que estar entre, y vamos a dar un mínimo y un máximo, pero también podemos decirle que estén o que no estén más bien entre esos números que nosotros digamos. Por ejemplo, si yo le digo un rango del 1 al 10 y yo le digo entre, solamente nos va a permitir escribir ese rango de números del 1 al 10. Si yo le pongo que no está entre, nos va a permitir escribir cualquier otro número que no esté entre el 1 y el 10. Que no sea igual a, solamente nos va a solicitar un número y podemos excluir ese número. Si yo le digo que no puede ser 0, nos va a permitir escribir cualquier otro valor que no sea 0. Y así sucesivamente, ¿no? Mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. Y vamos entonces a decirle que sea un número entero y que no sea igual a 0, por ejemplo. Esto quiere decir que nos va a permitir escribir cualquier número excepto el 0. Le damos a aceptar y aparentemente no cambió nada. Cuando yo digito un 15 me deja escribirlo. Cuando yo digito un menos 15 también me deja escribirlo. Pero cuando yo digito un 0 me arroja un error y me dice que el valor no coincide con la restricción de la validación de datos definidas para esta celda. Le podemos decir reintentar, ¿ok?
y si bien me coloca el 0, me lo selecciona porque me pide que lo cambie, y cuando yo coloco un 2, funciona perfectamente. Aquí en número decimal vamos a hacer exactamente lo mismo. Validación de datos, número decimal, pero ahora le vamos a pedir que sea, por ejemplo, mayor que 1. Esto quiere decir que nos va a permitir escribir cualquier número decimal que esté por encima del 1. Vamos a darle a aceptar, y si yo presiono un 1, pues me va a arrojar este error. Si yo presiono un -1, también me va a arrojar el error porque el número sigue siendo menor que 1. Cuando yo presiono 1.01, me va a permitir, porque va a cumplir con dos características, que es decimal y que además está por encima del 1. Ahora, muy importante, si yo presiono un número 2, me va a dejar escribirlo. Y ustedes me preguntarán, no, eso no es un número decimal. Recuerden que en automático Excel está identificando que esto es igual a 2.0 más lo que ustedes quieran. Sí hay un decimal. Sin embargo, cuando no hay un decimal que sea mayor o superior a 0, pues Excel lo redondea y nos muestra únicamente el número 2, porque así se lo estamos pidiendo. Recuerden que esto lo podemos cambiar precisamente en la parte de inicio y decirle que nos incluya números decimales en la visualización que nosotros tenemos, ya sea 1, 2 o quitárselos como nosotros queramos. En la parte de la fecha vamos a hacer lo mismo. Nuevamente nos vamos a datos, vamos a validación de datos, vamos a decirle que esté en una fecha, y aquí por ejemplo ya lo tengo configurado para que sea mayor al 1 de enero de 2024. Si yo le doy a aceptar, cuando yo tipeo por ejemplo 30 de diciembre del 2023, me va a arrojar un error porque me dice, hey, no coincide con esta parte, ¿no? Justo en los mensajes de error podemos indicar ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, la fecha no coincide. Y podemos decirle que la fecha debe ser a partir del 1 de enero de 2024 en adelante, ¿no? Le damos a aceptar. ¿Okay? Y cuando yo coloco otra vez 30 de diciembre del 2023, podemos ver que cambió el mensaje. Esto puede servir para darle un mensaje a nuestros usuarios y decirle pues qué es lo que queremos. Le damos reintentar, y entonces cuando yo coloco por ejemplo, no sé, 6 de agosto del 2024, me permite escribirla ya sin ningún problema. En la cuestión de la hora es exactamente igual. Yo ya lo tengo aquí configurado, así que cuando le doy validación de datos y me voy a la configuración, me dice o me indica que le estoy pidiendo que la hora sea superior a las 12 p.m. Le doy aceptar, y entonces cuando yo coloco por ejemplo 11, nuevamente me arroja un error, me dice que no coincide. Igual puedo pues justamente personalizar el mensaje, pero cuando yo le coloco por ejemplo 13 horas, me lo permite sin ningún problema. Ahora la lista ya la vimos aquí desplegada, pero aquí sí quería hacerlo desde completamente cero. Lo que queremos es que yo pueda tener esta selección de artículos, de datos, de ítems, de como ustedes le quieran llamar, y que me aparezca una lista desplegable aquí para limitar a lo mejor las opciones que tiene el usuario. Entonces nos vamos nuevamente a validación de datos, y yo le voy a decir que tome los datos de una lista en específica. Me va a preguntar el origen, y en cuestión del origen yo puedo indicarle aquí los datos que yo quiera. Si es una lista muy simple, como por ejemplo un sí o un no, yo puedo escribirlos directamente aquí indicando sí, coma, no, y cuando yo le dé aceptar va a generarse mi lista y voy a poder ver el sí o el no para utilizarlo sin ningún problema. Sin embargo, yo tengo aquí esta lista que yo no sé si el día de mañana pueda cambiar y por ejemplo pueda ser a lo mejor México, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Colombia. Entonces, si eso sucede, yo tendría que irme nuevamente a mi lista desplegable y cambiar el dato que yo quiero. Para poder pues automatizar o mejorar esta parte, yo puedo decirle que la lista desplegable no la tome de lo que yo le dé, sino que la tome precisamente de una lista que yo ya tengo
puede ser en mi misma página, puede ser en otra hoja, puedo yo distribuirla como yo guste. Yo les recomiendo, yo algo que hago mucho es agregar una hoja más a mi libro y coloco que esa hoja va a contener todas mis listas que yo quiero que estén en mi documento, y entonces puedo editarla mucho más fácil. Ya que yo tengo esta lista, por ejemplo, le puedo decir entonces sí que la tome, me va a decir que de D10 a D14 y le puedo decir que aceptar. Y cuando yo selecciono, puedo ver que ya aparecen los países. Sin embargo, lo que yo les decía, si yo quiero el día de mañana cambiar un país, por ejemplo a Brasil, yo le puedo decir aquí que lo cambio y en automático se va a realizar ese cambio en mi lista. Para esto es que es muy útil. Yo no me va a permitir hacer otra cosa. Si yo pongo Estados Unidos me permite, pero si yo pongo por ejemplo justo Argentina, ya no me lo va a permitir porque no está dentro de los campos que yo tengo aquí. ¿Ok? Recuerden que los ejercicios que estoy poniendo aquí obviamente están pensados para que ustedes puedan visualizar cómo funciona, pero justo en el nivel básico vimos que ya podemos trabajar con hojas en distintos momentos, podemos traer información de aquí y podemos agregar hojas, podemos trabajar la información pues desde otros datos, ¿no? Entonces justo podemos hacer todo esto. Por ejemplo, digamos que nos queremos llevar la lista a otro dato. Podemos precisamente llevarnos esta lista para acá. ¿Okay? Y podemos decirle que la validación de datos, ahora como la cortamos y pegamos, ya nos hizo el cambio. Pero si yo lo tuviera desde cero, si yo no tuviera esto, de igual forma le puedo decir que quiero que la lista la traigas desde la hoja 1 con la lista que yo tengo. Le damos enter, aceptar y también me está trayendo mi lista. ¿Okay? Esto es un ejemplo muy sencillo, muy rápido. ¿Okay? Hasta aquí el cómo podemos validar la información de datos. Los invito a que exploren las otras validaciones que teníamos. La verdad es que es un tema bastante sencillo pero muy útil. Indudablemente les va a ser bastante útil en su vida laboral, en sus actividades con Excel.